Hola nuevamente. Bueno, espero que anden bien. A continuación voy a hacer una explicación ahora referida a interfaz gráfica. Vamos a utilizar Eclipse y para eso van a tener que instalarse un complemento, una extensión de Eclipse que es esta, Window Builder. La pueden descargar de esta página. Así que voy a asumir que ustedes ya lo van a hacer, van a saber cómo hacer eso. Por lo que, bueno, acá está el tutorial todo, digamos, lo van a poder hacer. Así que voy a asumir que ya tienen instalado, digamos, el Eclipse, como en este caso yo lo tengo. Y nada, vamos a hacer unas pruebas simples, básicas. La idea es no extenderme mucho, digamos, en esta parte. Después voy a hacer una explicación un poco más específica sobre algo. Pero primero voy a hacer unas pruebas. Por ejemplo, voy a mostrar creando un proyecto nuevo, que es lo que van a tener que hacer ustedes también, para probar, ¿no? Creamos un proyecto nuevo. Ok. Esto no. Entonces, bueno, tienen su proyecto acá y si hacen clic en este icono y después en la parte de swing pueden crear un JFrame, que lo voy a hacer yo. Por un nombre, va a ser una clase, digamos. Bien. Entonces, acá ya tenemos un código. Bien, van a ver que hereda de JFrame esta clase. Un atributo, un main, es unas cosas acá. Un código, genera por defecto. Van a ver que tienen dos vistas acá, el diseño y el source, que es el código. Y acá en el diseño les va a dar como una interfaz donde van a tener una paleta de opciones para hacer. Y bueno, si ejecutan esto, así como está, que va a aparecer es una ventana así que no tiene nada, que es la aplicación, el JFrame en realidad. Y esto ustedes pueden cambiar el tamaño, por ejemplo, así, a través de la interfaz nomás. Cuando hacen estas cosas, en realidad de fondo se va generando código, digamos, ¿sí? O sea, todo lo que hagan después en realidad se hace un código que se ejecuta después. Hay muchas cosas, digamos, que pueden usar acá. Lo que a mí me interesa mínimamente es que sepan que por lo menos manejar algún contenedor como el JPanel y después que tenemos layouts, que los layouts nos van a servir para organizar todos los componentes que tengamos, que los layouts se van a poder aplicar, por ejemplo, a los contenedores. Y de acuerdo al tipo de layout, puede cambiar el tipo, la organización de esos componentes y también puede llegar a influir en la dimensión de cada uno de esos elementos. Y bueno, también tenemos los componentes, que son todos estos, por ejemplo. Hay muchos. Pueden probar ustedes después en sus casas. Yo voy a mostrar algunos nomás. Pueden investigar un poco más también. Bien, entonces, por ejemplo, podemos, no sé, crear un JLabel y si miran acá es como que muestra oeste, centro, este, norte, sur. Esto tiene que ver con el tipo de layout que está por defecto en este elemento que ya viene creado, el Content Pane, que tiene por defecto, a ver si lo puedo ver, pues lo tengo seleccionado acá. Tiene por defecto el border layout, que hace eso. ¿Okay? Entonces, con ese border layout se organiza de esa forma. Pero si cambio a otro layout, va a ser otra cosa. Digamos. Y van a ver que acá en el source, ese es un JPanel, el Content Pane. ¿Ok? No hay más nada acá. Bien. Entonces en el diseño, ponele. Vamos a hacer, agregar un JLabel, lo agregamos acá, por ejemplo. Bien. Y acá pueden poner algo, lo que quieran. Ya voy a dejarlo así. ¿No? Pueden sacarlo y dejarlo sin nada. Y por ejemplo, puedo agregar un JButton también. Lo pueden agregar así acá. Pueden agregarlo directamente ahí.
Vamos a poner acá. Entonces, ¿qué pasa ahora? Vamos al código. Van a ver que se agregó el JLabel y el JButton. Y a su vez, ese label se agregó al content pane y el JButton también se agregó al content pane. Digamos, estos componentes tienen que estar agregados en algún contenedor, ¿sí? Entonces, yo podría tener distintos tipos de contenedores. Podría agregar otro nivel de poner otro vamos a cerrar. Podría tener otro JPanel y agregar otro nivel, organizarlo de distintas formas para usar distintos, por ejemplo, layouts y organizarlos distintos. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente yo voy a querer agregar algún tipo de comportamiento. Si yo al botón le hago doble clic, por ejemplo, me agrega este código, ¿sí? ¿Qué está haciendo? Tiene un método que se llama ActionListener. Este método lo que está haciendo es agregar un oyente, se llama. Es un método común, pero digamos el parámetro es algo raro, porque tiene este código, ¿no? Esto se conoce como clase anónima. Después lo pueden buscar si quieren. Una clase anónima, como un poco lo está dando a entender su nombre, es una clase que no tiene nombre, ¿sí? No tiene un nombre definido, y que a su vez hereda, ¿sí?, de la clase que se define ahí, que en este caso es ActionListener, pero podría ser cualquier otra clase. En este caso se necesita que sea así, de esto, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la idea de hacer esto? Bueno, porque necesito definir una clase que herede de ActionListener para después sobreescribir este método, ¿sí? O implementarlo. Bien, pero como solo quiero hacer eso, capaz que no quiero crear una clase para hacer eso. Entonces, listo, se hace una clase anónima. ¿Qué puedo hacer en ese método? Distintas acciones que me interesen que se va a ejecutar como un evento, digamos, ¿sí? Por eso hay un action event que viene del parámetro. En este caso va a tener que ver con, por ejemplo, cuando le das clic al botón, se genera un evento y se va a ejecutar el código que se especifica acá. Entonces yo puedo hacer que el botón ese, por ejemplo, ponerle un texto y decir, por ejemplo, bueno, soy un tabut, ¿no? Entonces si ejecuto esto ahora, bien, me dice eso, soy un tabut. Ok. Bien, ¿qué puedo hacer también? Modificar el propio label que tenía ahí. Entonces desde el mismo método que es para el botón, puedo modificar el label. Modifique el label, vamos a poner por ejemplo desde el botón. Entonces se supone que yo hago clic acá, digo ejecuto, le hago clic, se va a tener que modificar el botón y el label, ¿ok? Bien, se modificó el botón y el label al mismo tiempo. Buenísimo. ¿Qué pasa? ¿Solo a los botones le puedo agregar comportamiento de este estilo? No, o sea, puedo hacer con muchas cosas, con prácticamente todos los componentes, ¿sí? ¿Qué puedo hacer con el label? Es diferente a un botón, entonces lo que puedo hacer es directamente, por ejemplo, hacer clic derecho y ver qué tipos de manejadores de eventos tengo. Van a ver que hay un montón de cosas que puedo hacer. Muchos de ellos tienen que ver con cosas que hace el usuario, otras no tanto, no del todo, sino con cosas que pasan. Entonces, por ejemplo, puede ser eventos del teclado, ¿sí? Las teclas, que se presionen las teclas, o el mouse, ¿sí? Entonces vamos a usar que un evento que tenga que ver con cuando se hace clic en el mouse. Se hace clic con el mouse y asociado a ese label, ¿ok? ¿Qué es lo que dice acá? Clic derecho a este label y agrego el mouse, ok, cuando le dan clic. ¿Qué pasa? Se crea el código ese. Bien.
Entonces, cuando le hagan clic al label, vamos a modificar el label. En texto soy un label. Ok, entonces ejecuto. Si hago clic en el botón, se modifica esto. Bien. Pero si hago clic en el label, dice, soy un label. Ok. Bien que se va ajustando también las cosas. Ok. Ahora, ¿qué pasaría si desde el label quiero modificar el botón? Van a ver que no puedo hacer eso. ¿Por qué? Simplemente porque el botón se crea después. Y es una variable local. ¿Sí? Entonces es un problema eso también. Porque el orden de cómo se crean las cosas también influye. O sea, por defecto, cada vez que yo creo cosas, ¿no? Que las agrego, se van creando variables locales, ¿sí? Objetos locales. Si no quiero que sea algo local, lo que puedo hacer es seleccionar, por ejemplo, este componente y desde acá puedo decirle convertir a un atributo local, digamos. Entonces yo le hago clic ahí. Lo que va a pasar es que en el código ahora ese label está definido como un atributo. Ven que ya cambió de color y acá arriba está definido como un atributo de la clase. Bien. Bien. Ok, esas cosas básicas. ¿Qué más podemos hacer? Podemos organizar este panel de otra forma, por ejemplo, poner un grid layout. El grid layout lo que tiene es que lo organiza como si fuera una matriz, ¿sí? Y acá van a ver que podemos configurar otras cosas. Por ejemplo, acá me puso 2 columnas. Si tengo más elementos, por ejemplo, si tengo un label más, como le está configurado en 2 columnas, va a tratar de levantar esas 2 columnas y va a poner otro label, digamos, abajo probablemente. ¿Sí? Si quisiera que fueran todos uno atrás del otro, puedo poner 3 columnas, ¿sí? Entonces, si por ejemplo pongo un JLabel acá, JLabel más, ¿ven? Se va acá abajo. Porque está configurado el layout, que es el grid layout, con 2 columnas. Entonces va a mantener eso. Bien, entonces yo ejecuto ahora. Bien, tengo esto. Bien. ¿Qué otras cosas que podemos considerar? A lo mejor pueden probar todos estos componentes, más o menos. O sea, la cuestión es que, digamos, esta interfaz ayuda, digamos, cuando queremos crear la estructura, digamos, de la GUI. Pero si queremos hacer cosas dinámicas, probablemente tenemos que recurrir al código, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo que tener muchos componentes, como muchos labels o muchos JButtons o lo que sea, y quiero generalizar cierto comportamiento? Por ejemplo, hacer que el label agregue un evento, maneje un evento de clic, pero que todos los labels lo hagan. Lo tendría que hacer uno por uno, ¿no? Entonces, tal vez sería más útil, si es algo general, tener esos componentes definidos en una colección, que es un atributo de la clase, ¿no? Y después recorrer esa colección y generalizar ese comportamiento. Acá no lo puedo hacer porque se va creando uno por uno los atributos. Entonces por ahí, tuviera que hacer eso, lo tendría que hacer a mano, entre comillas, ¿sí? Y no lo puedo hacer así automático desde acá. Son los problemas que tenemos. Espero que se entienda a lo que me refiero. Si no, ya van a ver. Esto no importa. Si no, ya van a ver ahora con un ejemplo. Te voy a mostrar más concretamente. ¿Sí? Bien, esto sería lo básico que tienen que saber. Después pueden probar más cosas, ¿sí? Así que ahora explico otra cosa. Pero esto es lo mínimo que tienen que saber.
Bien.